muchas cosas, me gustaría saber qué concepto o qué entienden ustedes por engrane, chavos, chicas. Perdón, profe, ¿podría volver a repetir? Me cortó el audio. ¿Qué entienden por engrane? Una pieza circular dentada que sirve para mover mecanismos. Bueno, que sirve Transmisión de movimiento. Es un elemento que sirve para transmitir movimiento circular a movimiento lineal, podría decir. Ok, ¿algo más? Sí, tengo hambre. Aquí debemos de tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, la gran mayoría de nosotros tiene el concepto de decir, bueno, un engrane siempre va a ser una pieza circular. Ojo, ¿conocen lo que son las catarinas, sprockets o estrellas? ¿En qué difiere, por ejemplo, un engrane de una catarina? ¿Ya viste tu caja? No. Aquí pones el término. Ok, vale. Como creo que estoy solo, pues bueno, sopas. Vamos a comenzar entonces. No, profe, la verdad no sé. Un engrane como tal es un elemento mecánico que tiene dientes y transmite movimiento o par torsor de manera directa a otro elemento que también tiene dientes o que tiene las mismas características. Vaya, la transmisión de movimiento es diente contra diente, así de sencillo. En el caso de las catarinas utilizan un elemento deformable, esa es la única diferencia. Estos son algunos tipos de engranes en los cuales ustedes pudiesen llegar a trabajar o que ya les había presentado en lo que es la unidad número 2. Lo que conocemos como engranes rectos. Obviamente, si nosotros vemos o tuviésemos ese engrane de frente, obviamente nada más vemos o percibimos una línea recta. Por esa razón se le conoce como un engrane recto o de dientes rectos. El segundo tipo de engranes, la imagen central hace referencia a lo que son los mentados cónicos rectos. Cónicos por la geometría, rectos por el perfil del diente. Nos permiten derivar movimiento a ejes perpendiculares o a ejes que se cortan. Lo que es el piñón y cremallera, en ese caso nos permiten transformar o convertir un movimiento de rotación que tiene el piñón a uno de traslación que desarrolla lo que es la cremallera o viceversa. Convertir un movimiento de traslación a uno de rotación. También tenemos a lo que conocen o vamos a conocer como corona o engrane interno. En ese caso, lo que es la corona, precisamente, como se dan cuenta, ahí los dientes precisamente están internamente. ¿Vale? Entonces, en ese caso hay que tener cuidado porque sí se comporta un poquito diferente a los engranes comunes y silvestres. Vaya, me refiero a los sentidos de rotación que ahí se llegan a alterar, pero no pasa nada. Lo que es la corona plana o también conocida como corona de rey, a diferencia de la corona interna o engrane interno, se ubica principalmente en los dientes. Los dientes en la corona plana o corona de rey son perpendiculares a lo que es la cara propiamente del disco. Simula ser como si fuera una corona, por eso el nombre de un rey. En el caso del mecanismo de sinfín corona, específicamente el sinfín es el elemento de entrada. Ahí se dan cuenta que no siempre es un elemento circular, sino en este caso es un elemento cilíndrico y que tiene hilos, cuerdas, que es el equivalente al número de dientes. Hay izquierdos y hay derechos. Los más frecuentemente utilizados son los sinfines derechos. Entonces, en ese caso, el sinfín, aquí hay que tener cuidado, siempre desarrolla movimiento de rotación. Ojo, se tiene que acoplar con otro engrane. ¿Por qué les digo esto? Porque se confunden entre lo que es un tornillo de potencia o un husillo. Ojo, un husillo y un tornillo sin fin no es lo mismo. La diferencia es la transmisión precisamente del movimiento.
En este caso, el elemento de salida va a ser la corona y en conjunto, sin fin corona, nos permite reducir la velocidad de manera drástica. Siguiente ejemplo son los mentados engranes o el engrane helicoidal, que si ustedes observan tiene una pequeña inclinación en lo que son los dientes. Gracias a esa inclinación, este tipo de engranes nos permite que la transmisión sea más silenciosa, más suave y soporte más par torsor o incremente el par precisamente, según sea el arreglo que se tenga. Es por eso que soportan más carga, simplemente por esa pequeña curvatura que llegan a tener esos dientes. Ahora entramos a lo que es propiamente dicho, lo que es un tren de engranes. Es un conjunto o es el nombre propiamente dicho que recibe el mecanismo, que específicamente a partir de 3 elementos podemos decir que se trata de un tren de engranes. ¿Por qué 3 elementos? 2 serían los engranes y el elemento que sobra, se puede decir así, viene siendo lo que es el fijo que le da soporte precisamente a nuestro sistema. Aquí nuevamente el contacto debe ser directo para considerarse como tren de engranes. Dentro de los trenes de engranes vamos a tener 2 tipos de manera general, donde uno de ellos es a lo que vamos a conocer como tren ordinario. El tren ordinario son aquellos donde todos los engranes giran sobre ejes de rotación fijos. Fijos me refiero a que nada más permiten que los engranes roten o en su defecto o si existen cremalleras, estas se trasladen. Nada más. Dentro de estos ordinarios vamos a tener 2 subtipos a lo que vamos a conocer como trenes ordinarios simples o mejor conocidos como TOS y los trenes ordinarios compuestos conocidos como TOS. En el caso de los TOS, cada engrane gira sobre un eje de rotación diferente. En el caso de los TOC, por lo menos hay un par de engranes que giran sobre el mismo eje, pero siempre y cuando estos engranes, este par de engranes que comparten o giran sobre el mismo eje, se involucren en el movimiento. Este es un ejemplo precisamente de los ordinarios. El de arriba es un TOS y el de abajo es un TOC. En el caso de los TOS, si se dan cuenta, cada engrane gira sobre un eje totalmente diferente por esa razón o esa es una de sus principales características. En el caso de los TOC, en este caso estamos indicando que hay 2 engranes, el engrane 2 y el engrane 3, que comparten el eje. Y que el engrane 2 y el engrane 3 se involucran en el movimiento. Esa es la pequeña diferencia entre TOS y TOC. En el caso de los planetarios también se le conoce como trenes epicicloidales y específicamente este tipo de trenes, lo único que nos ayuda, se puede decir así, o su característica, mejor dicho, perdón, es que por lo menos un engrane gire o transmita movimiento sobre un eje que no está fijo. ¿A qué me refiero? Ese engrane se le conoce generalmente como satélite o como planetario. Desarrolla precisamente un movimiento plano general, gira y se traslada. Ese elemento o esa pieza que hace la función de ser el eje de rotación de este engrane que les acabo de comentar, a esa pieza se le conoce como brazo. Ese brazo tiene generalmente o casi siempre, mejor dicho, un movimiento de rotación. Este es un ejemplo de lo que es un tren planetario o epicicloidal, donde ustedes se pueden observar que las piezas amarillas o los engranes amarillos vienen siendo los satélites. Esta otra pieza que dice aquí que es el portasatélites, ese es el mentado brazo. La pieza anaranjada y la pieza verde vienen siendo o los vamos a considerar como engranes centrales o engranes sol, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Para entrar más a detalle, al hablar de ecuaciones que vamos a utilizar, esta es una de ellas que es prácticamente de cajón, en el sentido de que esta es una relación que se le conoce como valor del tren. Algunos textos nada más la indican como una relación de velocidades, se puede decir así. Y este valor del tren nos permite dar más o menos una idea de cómo se va a transmitir o de cómo se está comportando nuestra transmisión. Ese valor del tren es una relación de velocidades angulares de la final o del último engrane entre la velocidad angular del engrane inicial. Así de simple. Ojo, al momento de nosotros aplicar esta ecuación podemos llegar a tener 3 casos. El primero, que el valor del tren sea mayor a 1, eso me está diciendo o nos está indicando que se trata de un amplificador de velocidad. El caso número 2, cuando el valor del tren sea menor a 1, estamos hablando de un reductor de velocidad. Y el tercer caso, que no es raro, pero sí es algo extraño de llegarlo a ver, es cuando el valor del tren es igual con 1.
Cuando se pasa o estamos trabajando con este caso que es igual con 1, prácticamente nos estaría indicando que solo estaríamos transmitiendo movimiento, ¿vale? Por eso les comento, o generalmente no me gusta comentarlo. ¿Por qué razón? Porque es muy raro de ver. Al hablar con engranes es difícil que nada más metamos engranes o apliquemos engranes nada más para transmitir movimiento. Para eso podemos utilizar cadenas, podemos utilizar bandas, podemos utilizar correas. Pero, ojo, no quiero decir con esto que no se pueda llegar a dar el caso. De hecho, lo vamos a llegar a tocar. Prácticamente lo que les acabo de comentar de manera física o de manera práctica, una forma de cómo lo podemos relacionar, es con los siguientes efectos. El engrane de acá arriba, o la primera imagen, la parte superior, vamos a considerar que el engrane pequeño es mi entrada, el engrane grande es mi salida. El engrane pequeño, su característica es que tiene una velocidad angular alta o grande, pero tiene bajo par torsor o bajo torque. A la salida vamos a invertir las cosas. ¿A qué me refiero? Voy a tener menos velocidad angular o baja velocidad angular, pero un par torsor alto. En este caso estaríamos hablando de un valor del tren ¿de qué tipo? A la salida menor a 1, ¿no? No, Un reductor de velocidades. El segundo caso, ahora se invierten los papeles, voy de un engrane grande a uno pequeño. El engrane grande va a tener una velocidad angular baja y un par torsor alto. Pero a la salida voy a tener una velocidad angular alta y un par torsor bajo. En este caso estaríamos hablando de un amplificador de velocidades. Es la representación física de lo que les acabo de comentar del valor del tren, ¿vale? En este caso, generalmente, o bueno, de un tiempo para acá, antes de que sucediera todo esto, comencé precisamente a trabajar mucho con signos y con sentidos de rotación. Ojo, en los ordinarios no es tan necesario. Sin embargo, en los planetarios es obligatorio considerar signos y sentidos de rotación. Por esa razón, desde aquí comencé a utilizar sentidos y signos precisamente, para que ustedes no sientan el cambio. Entonces, vamos a considerar ese valor del tren, como les comentaba, como la relación de final entre inicial, pero si el engrane inicial y el engrane final giran hacia el mismo sentido, el valor del tren lo vamos a considerar o se considera como positivo. Si el engrane inicial y el engrane final giran en sentidos contrarios, los vamos a considerar como negativo. Esto, o los sentidos de rotación de los engranes y cada uno de ellos, lo vamos a determinar con la regla de la mano derecha. ¿A qué me refiero? Los giros horarios, independientemente cómo nosotros percibamos el movimiento, si lo hacemos de arriba a abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, van a ser negativos todos los giros horarios. Los giros antihorarios los vamos a considerar positivos, independientemente de dónde o cuál sea la perspectiva que nosotros percibamos para ponerle esas flechas a cada uno de nuestros engranes. Como les comento, se rige bajo la regla de la mano derecha. Para entrar un poquito ya más en tema, es importante que ustedes sepan que para que dos engranes se puedan acoplar y que estos funcionen de manera óptima, es necesario o como condición que el paso circular de este par de engranes sea igual. Es lo que estoy representando con esto y estoy indicando que PC2 es igual a PC3, donde PC es el paso circular. Este PC o este paso circular prácticamente es, ¿qué cosa? Una distancia de donde inicia un diente hasta donde inicia el diente que le sigue. Prácticamente, ese paso circular, como les comento, lo podemos determinar ¿cómo? Como el perímetro entre el número de dientes, o sea, pi por diámetro entre el número o cantidad de dientes que tiene nuestro engrane. Físicamente, aquí se pueden dar cuenta que es el paso circular, de donde inicia un diente, o en este caso termina el diente, hasta donde termina el siguiente diente, ¿sale? O puedo indicar de aquí de donde inicia hasta aquí donde inicia el siguiente. Ese es el mentado paso circular, que es muy importante para que yo pueda acoplar dos engranes.
Algunos chicos me dicen, oiga, profe, ¿qué pasa si nada más entra la mitad del diente? Ojo, posiblemente la transmisión sí funcione, pero nos manda como señales de alerta de que está mal. ¿Por qué razón? Porque se traduce en vibración, se traduce en ruido, en calentamiento y obviamente a la larga en fractura de los dientes. Al fracturar un diente, obviamente tenemos que parar, o vulgarmente se dice que se brinca el movimiento. Ya no nos entrega precisamente el movimiento específico que se requiere. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos casos que les estoy comentando, que el paso circular nos permite determinar que se acoplen adecuadamente un par de engranes, perdón. Vaya, que el diente entre, se puede decir, hasta el fondo del engrane contrario, ¿vale? Esto es condición. Estas son las ecuaciones que vamos a estar utilizando bueno, la próxima clase, no ahorita, donde de manera específica cada tipo de tren de engranes va a tener precisamente una ecuación. Por eso es bien importante que ustedes se aprendan esas características, o precisamente ustedes, bueno, yo logre que ustedes desarrollen esa habilidad para interpretar y saber distinguir cuándo se trata de un TOS, cuándo se trata de un TOC y cuándo se trata de un planetario. En el caso de los TOS y de los TOC, partimos de una ecuación general. Esa ecuación general, prácticamente, si se dan cuenta, es la que les comenté al principio: velocidad final entre velocidad inicial. Esto es para ambos trenes. De manera muy específica, para los TOS, vamos a determinar ese valor del tren con la relación del número de dientes del engrane inicial entre el número de dientes del engrane final. Se invierte, aguas. En el caso de los TOC, específicamente, ese valor del tren lo podemos determinar como el producto de dientes motrices entre el producto de dientes conducidos. El símbolo pi o la letra pi nos está indicando producto. No es que necesitemos poner el pi por todos los dientes motrices y pi por todos los dientes conducidos. No, producto de motrices entre producto de conducidos. ¿Quiénes van a ser los engranes motrices? Los motrices son los que dan movimiento, los que entregan movimiento. Conducidos, quienes reciben ese movimiento. Siempre y como condición debemos de tener la misma cantidad de motrices entre la misma cantidad de conducidos. Si en dado caso ustedes llegasen a percatarse que existen más motrices y menos conducidos, o más conducidos y menos motrices, estamos cometiendo algún error. Siempre se debe de cumplir que sea la misma cantidad de motrices entre la misma cantidad de conducidos. En el caso de los planetarios, partimos de la ecuación general, se puede decir así, pero como en los planetarios tenemos más elementos en movimiento, debemos de considerar esos elementos dentro de lo que es la ecuación. Por eso cambia un poco. La ecuación para los planetarios, de manera general, nos indica que el valor del tren es la relación de la velocidad final menos la del brazo entre la inicial menos la del brazo. Eso es de manera general. Aquí la pregunta, y espero que me la puedan contestar, es: si yo fijo el brazo en un sistema planetario, en este caso, si yo fijo esta pieza amarilla, mi tren de engranes ¿se mueve? Profe, tendría que girar, hacer el movimiento, el eje, el de color verde. Ajá, es lo que le iba a decir, se invierte el giro. Bueno, se mueve la pieza verde. ¿Sí se mueve o no se mueve entonces? Pues yo digo que sí. Profesor, Dime. bueno, es que ese es como un mecanismo de una marcha, ¿no? Equivalente. Y entonces el que se mueve son los amarillos, pero... Ay. Sí, son los amarillos, ¿no? La pregunta es: si fijo el brazo, ¿nuestro tren de engranes sigue funcionando? Ok, la respuesta es sí. Se puede llegar a convertir en un TOS o en un TOC. Cuando nosotros partimos de esta suposición, que es condición hacerla dentro de los planetarios,
Vamos a determinar ese valor del tren, ya sea como un TOS o como sea un TOC, dependiendo de la configuración que se tenga. Y nuevamente, ahí es donde nosotros necesitamos conocer o considerar tanto los signos como los sentidos de rotación. Eso es de manera general y las ecuaciones que vamos a estar utilizando a partir de la siguiente clase. Estos son algunos ejemplos de, precisamente, de TOS, TOC y planetarios que pueden llegar a ustedes a ver. Estos son ejemplos de prototipos que tenemos ahí en la escuela, específicamente en el laboratorio de mecánica. Esa imagen que ustedes están viendo es una transmisión de lavadora ya muy vieja, se puede decir así. Y aquí precisamente tenemos dos TOS. ¿Por qué dos TOS? Porque este engrane pequeñito que está montado acá abajo de esta polea le transmite movimiento a este engrane amarillo. Esto es precisamente un TOS. Cada engrane gira sobre un eje totalmente distinto. Y esta pieza, que no es circular, pero tiene dientes y le transmite movimiento a este otro engrane, vendría siendo otro TOS. Es el equivalente a un mecanismo de 4 barras. Este es un ejemplo de lo que es un tren ordinario compuesto, mejor conocido como TOC. En este caso, el movimiento comienza o se da de izquierda hacia derecha. Aquí, si se dan cuenta, hay dos pares de engranes que comparten el eje. Específicamente, este es el eje motriz que conduce a este eje pequeño. Aquí estoy amplificando la velocidad. Después, vuelvo a utilizar este mismo eje ahora. Este engrane lleva la misma que este pequeño, este engrane grande le transmite al pequeño, vuelvo a amplificar la velocidad, vuelvo a considerar que la velocidad angular en este otro eje va a ser la misma, por esa razón, ahora este engrane grande le transmite al pequeño. Si se dan cuenta, estoy elevando 3 veces, se puede decir así, la velocidad, por lo tanto, aquí a la salida tengo una velocidad angular muy alta, pero no tengo par torsor. Sin embargo, si nosotros invertimos el movimiento de entrada, ahora el movimiento de entrada lo damos en este eje de la derecha y la salida en este eje de la izquierda, sacrificamos velocidad, o sea, obtenemos menor velocidad aquí, pero incrementamos el par torsor. Es importante considerar lo que es el valor del tren. Este es otro ejemplo también de lo que puede ser un ordinario compuesto, pero utilizando lo que es un tornillo sin fin corona. Aquí, si se dan cuenta, gracias precisamente al elemento que está acoplado directamente o aprovechando el movimiento de rotación de la corona, movemos a este engrane que no es circular, sino es, déjenme llamarlo así, una cuarta parte, una sexta parte, se puede decir así, de un engrane completo que es un círculo. Este, a su vez, le transmitía movimiento a otro. Por esa razón se considera como un ordinario compuesto. Los planetarios, la principal aplicación es para incrementar lo que es el par torsor, como les comentaba. Específicamente, la imagen del lado izquierdo es a lo que nosotros o se le conoce como un diferencial o el mentado calabazo. La bola esa negra que ustedes ven en un camión de carga o en las camionetas de 3 toneladas. Internamente tenemos 2 engranes centrales, 2 satélites y esta como cazuela viene siendo lo que es el brazo. El equivalente, que ambos los tengo en el laboratorio de mecánica, tenemos 2 engranes centrales, que vendría siendo un satélite y esta como herradura vendría siendo lo que es el brazo. Gracias a este mecanismo, cuando nosotros o los camiones toman una curva, la rueda que va dentro de la curva puede bajar su velocidad y la que va por fuera la incrementa para compensar precisamente la distancia que tienen que recorrer y evitar que nuestro vehículo o el camión derrape o vulgarmente se colee. Esta es otra aplicación u otra transmisión de otra lavadora un poquito más reciente, vieja pero reciente, déjenme llamarlo así, donde también se están aplicando trenes o se aplica un tren planetario. Este es todo el conjunto. Esta pieza vendría siendo una corona, los 4 satélites y esta barra lo que es el brazo. Cuando yo retiro el brazo, sale el otro satélite. Vaya, tenemos estos 2 engranes centrales, los 4 satélites y esta pieza que es el mentado brazo. Ese brazo se conoce o se le denomina que es un brazo de 4 ramas. ¿Por qué de 4 ramas? Porque soporta o carga o le sirve de eje de rotación a 4 satélites. Específicamente, cuando yo bloqueo este elemento, los satélites se quedan en su lugar girando. Entonces, mi sistema sigue funcionando. Sin embargo, cuando yo bloqueo o
trabo, déjenme llamarlo así, uno de mis centrales, es cuando precisamente incremento el par torsor a la salida. Y eso me lo da precisamente en lo que es